9:46 vamos a analizar con Pablo Gil los detalles de cómo está el contexto actual, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es la fotografía después de que hayan pasado ya los bancos centrales, después de las palabras de ayer de Christine Lagarde, después de que esa parte más hawkish del Banco Central Europeo ya pida incluso subida de tipos? ¿Cómo está la fotografía general? Bueno, yo creo que estamos viendo ahora un cambio muy rápido, ¿no?, por parte de bancos centrales de la situación. Probablemente tendríamos que haberlos visto cambiar el discurso hace 6 meses, 9 meses, ¿no? Si hubiesen tomado una postura más lenta desde el punto, o sea, más acorde a la situación que vivíamos, ¿no?, con inflaciones disparadas, con crecimiento muy fuerte, y hubiesen ido retirando primero verbalmente y luego con acciones, ¿no?, parte del estímulo, pues evidentemente no habría un crecimiento tan fuerte, las bolsas no habrían subido tanto, no habría tanta burbuja y el proceso sería menos traumático. Ahora de repente, en cuestión de muy poquito tiempo, ¿no?, la Reserva Federal lleva 3 meses, el Banco Central Europeo parece como quien dice que ha empezado ayer a hablar de que, bueno, pues que hay que ponerse manos a la obra y empezar a retirar parte de ese estímulo brutal que se volcó, porque lo cierto es que cuando oyes a Christine Lagarde, ¿no?, decir que vamos a crecer por encima del 4% y tenemos la inflación al 5.1%, pues claro, dices, perdona, es que tu mandato es la estabilidad de precios. Si me estás diciendo que vamos a seguir creciendo y me estás diciendo que estás cerrando en el cálculo de inflación desde hace trimestres y que ahora me dices que la inflación va a ser más alta, pues claro, llega un momento en que dices que no puedes mantener el concepto de transitoriedad. ¿Qué es lo más duro? Lo más duro es que probablemente lo están haciendo en el peor momento que se puede hacer, porque vamos a ver reducción de las tasas de crecimiento de ahora en adelante. Ahí tenemos la propia previsión de la Reserva Federal de Atlanta, que habla de que en el primer trimestre el crecimiento de la economía americana podría ser de tan solo 0,1%, probablemente sea un poco más alto, pero da una idea de cómo ha cambiado el panorama. Y en el caso de Europa yo creo que va a pasar exactamente lo mismo. Por tanto, dices, en pleno ciclo de desaceleración para volver a tasas de crecimiento más normalizadas, ahora es cuando tienes prisa por empezar a retirar los estímulos monetarios. Probablemente la inflación, estamos viendo los picos en este primer trimestre del año, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar con la situación entre Rusia y Ucrania, que puede ser un gran elemento que cambie las previsiones de todo el año, tanto en crecimiento como en inflación. Pero si miramos simplemente la reducción de estímulo fiscal que va a haber año contra año, la mejora que se está produciendo en algunos de los cuellos de botella, cómo de alguna manera la falta de estímulo va a hacer que la demanda no pueda seguir el ritmo que hemos visto durante 2021, la probabilidad de que la inflación empiece a remitir ahora es cada vez más alta. Y es justo ahora cuando tienes previsiones de menor crecimiento y menor inflación para los próximos trimestres, cuando te vas a poner a subir agresivamente las tasas de interés. Creo que es un despropósito, que lo hacen muy mal, que van muy retrasados y que, como llevan haciendo las últimas 3 décadas, ellos montan las burbujas y ellos pinchan las burbujas. Y me temo que no vamos a ver nada distinto esta vez, que para finales de año estaremos hablando del riesgo de recesión económica, no estaremos hablando de inflación y, por supuesto, las bolsas pues tendrán correcciones significativas durante 2022, tal vez incluso 2023. Habla Bank of America esta pasada madrugada en un informe de la posibilidad incluso de una recesión a año y medio vista después de que se retiren los estímulos y tenga incluso Estados Unidos un PIB que podría estar en negativo próximamente, en finales de 2022-2023. ¿Crees que se puede llegar tan lejos a que esa retirada de estímulos y subida de tipos pueda dañar tanto la demanda interna que pueda poner en peligro y poner al conjunto de la economía en una recesión? Bueno, yo creo que aquí los temas importantísimos. Uno, ya no es el modelo, es la propia curva de tipos, ¿no? Cuando hablamos de la pendiente de la curva, cuando comparamos la rentabilidad de los bonos a distintos plazos, el corto plazo respecto al largo plazo cada vez baja más ese spread, ese gap entre rentabilidades, y todos sabemos que una de las medidas más eficientes para calcular probabilidad de recesión a 6 meses, un año vista, es cuando se invierte la curva. No se ha invertido todavía, pero va a mucha velocidad, con lo cual, a poco que los bancos centrales tengan que seguir tensionando la política monetaria este año, evidentemente el riesgo de inversión de la curva cada vez será mayor y eso pronostica con una fiabilidad altísima una potencial recesión. En segundo lugar, es que no podemos olvidar
que realmente hemos creado un crecimiento económico completamente artificial. En Estados Unidos han estado mandando dinero a la gente a su casa, hasta el punto de que mucha gente ganaba más sentado en el salón de su casa viendo la televisión que yendo a trabajar, ¿no? Y dices, bueno, esa demanda que has creado y que revierte directamente a dos vertientes, ¿no? El mayor consumo, por supuesto, un PIB más fuerte, y luego el mayor consumo también a la inflación que has generado. Eso no va a existir ya. Es decir, eso es un programa fiscal sin precedentes que ya hemos visto que ni siquiera va a conseguir renovar en este otro paquete más pequeño, probablemente Joe Biden, con lo cual desaparece toda esa demanda de golpe y porrazo, y además mucha de esa demanda se ha concentrado en consumo discrecional. Es decir, no todo el mundo cambia de coche cada año ni se compra una piscina cada año, ¿no? Haces el gasto una vez y una vez lo has hecho ya te va a valer durante muchos años. Todo eso se ha traído a presente durante 2021 por ese estímulo tan gigantesco que hemos volcado los gobiernos, o que han volcado los gobiernos para evitar un colapso económico o revivir de un colapso económico como el que había supuesto la primera parte del 2020. Pero eso se acaba. Entonces ahora descubrimos que no crecemos al 4 y pico %. Sí, el número te dice que estás en esos crecimientos, pero no es sostenible. Le has chutado al corredor con sangre súper oxigenada, con todo tipo de drogas sintéticas para que dé más rendimiento, pero en el momento en que el efecto de todas esas drogas desaparece, pues descubres cuál es la marca del corredor y no tiene nada que ver con la que estaba haciendo hasta ahora. A eso súmale que además no solamente ya no le puedes seguir insuflando el mismo tipo de estímulo, sino que le vas a retirar estímulo, porque las subidas de tasas de interés, la ausencia de programas de QE va a ser terrible. Entonces te va a dar una pájara. Yo utilizo esta metáfora para que la gente lo entienda mejor, pero te va a dar una pájara. Entonces dices, ¿podría ocurrir que pasemos de esta situación a una recesión? Digo, vamos a ver, señores, en 2019 la curva estaba invertida y estábamos en un momento muy natural para entrar en recesión, y no lo hicimos porque llegó 2020 y la crisis del coronavirus permitió implementar unas políticas fiscales y monetarias sin precedentes que maquillaron algo que era inevitable ya antes. Ahora, lo que hemos hecho después de este lapso de 2 años es volver a enfrentarnos probablemente a la situación que teníamos antes, pero todavía peor, porque tenemos tasas de inflación todavía muy altas y tenemos las bolsas mucho más altas que a finales de 2019, con lo cual a nivel de valoración estamos peor, y hemos manipulado el mercado de crédito. Lo hemos comentado muchas veces aquí con vosotros, ¿no? El tema de que high yield o el bono de peor calidad tuviese el spread más pequeño contra el bono de mayor calidad de la historia. Eso es una manipulación brutal. Y ha permitido mantener vivas empresas zombie, ha permitido que muchos de los negocios y tejido empresarial que en otras circunstancias habría quebrado, suministrando estas líneas de crédito ultra baratas y tipos de interés reales negativos, se ha sobrevivido. Pero eso se va a acabar este año. Entonces nos vamos a tener que enfrentar realmente a la realidad, ¿no?, de las cosas. Y el mercado es muy salvaje. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de Facebook, ¿no? Dices, hombre, ha perdido un 42% de su valoración en un abrir y cerrar de ojos. Y hay mucha gente que dice, bueno, ya, pero Amazon no, Amazon ha subido un 15%. Digo, sí, Amazon ha recuperado la mitad de lo que había bajado, ¿no? Y más vale que ninguna de estas compañías grandes fallen en los resultados durante 2022, porque ya vemos lo que ocurre con Netflix, con Spotify, con Facebook y otras muchísimas empresas, ¿no?, que no tenían fundamento detrás y que ya llevan correcciones de un 75%, como ha pasado pues con toda esa oleada, ¿no?, de fans de los meme stocks y ese tipo de jugadas que se hicieron en pleno estallido de la burbuja de lo que era los inversores que pensaban que esto era comprar cualquier cosa a cualquier precio y que siempre ganabas dinero. Me parece que este matrix financiero en el que hemos vivido se está acabando, ¿no? Y cuanto antes se dé cuenta la gente de que el riesgo a la izquierda es tan grande, en este caso probablemente mucho más grande que el potencial a la derecha, pues tienes que cambiar tu manera de ver el mercado. ¿Hay riesgos, Pablo, de un tricherazo en esa posible subida en octubre? Lo que está claro es que cuando tú vas a pie cambiado, es decir, cuando no actúas en el momento adecuado,
tienes un alto riesgo de actuar dando un volantazo en el peor de los momentos. Yo creo que es lo que va a ocurrir. Yo creo que vamos a ver a la Reserva Federal iniciando un proceso fuerte de subida de tasas de interés cuando probablemente, como decimos, el pico de inflación ya lo estamos viendo y cuando lo que viene ahora es la desaceleración económica. Dices, bueno, ¿crees que va a subir muchas veces? Digo, no, creo que va a subir 2 o 3 veces máximo. En parte porque probablemente existe también un compromiso con el señor Biden cuando renovó a Powell de cara a las elecciones de medio término. Y va a ser un amago de comenzar un ciclo de subida que se parará tan pronto se vea que el crecimiento no acompaña o que empezamos a tener grandes efectos negativos en las bolsas, ¿no? Y en Europa, pues probablemente se va a cambiar el discurso de para finales de año va a haber que plantearse subir tasas de interés, pero probablemente para cuando lleguemos entonces ya no haga falta, ¿no? Porque si realmente a lo largo de 2022 la desaceleración se convierte en el gran problema en lugar de la inflación, pues lógicamente no habrá ni necesidad de hacer esa subida. Y eso demuestra lo lentos y lo torpes que han sido los bancos centrales, porque en la crisis 2008, cuando explota la burbuja inmobiliaria y luego genera la crisis financiera, la Reserva Federal se pudo permitir el lujo de bajar las tasas de interés 525 puntos básicos. Europa también pudo bajar muchos puntos básicos porque las tasas de interés estaban al 4 y pico, pero es que a día de hoy están al 0%, con lo cual cuando la gente dice ¿y qué va a ocurrir si con subidas, con 2 subidas, 3 subidas la bolsa cambia de rumbo y la economía cambia de rumbo? Digo, pues que estás maniatado si es que realmente no has quitado todavía estímulo. Todavía hoy compran la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, compran bonos, están haciendo QE hoy, con lo cual dices, como se dé la vuelta a la situación, nos vamos a encontrar con que no nos enteramos de la misa a la media, hemos estado pensando que esto iba a ser así durante 3-4 años y no tenemos ese elemento que permita amortiguar el efecto negativo de una crisis. Por tanto, yo creo que estamos en un entorno tremendamente delicado y muy, muy peligroso para el inversor. Pues muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, por esa visión medio plazo, sobre todo esas decisiones de bancos centrales. Vamos a ver si al final la recesión termina por ser el mayor de los problemas de los inversores. Buen día, Pablo. Buen negocio. Muchas gracias, igualmente. 9:58, mercado al